Muy buenos días a todos. Es un placer que estemos aquí y que continuemos. Bienvenidos a los que apenas se están integrando a este maravilloso día de acción climática en el marco de la COP28 que Net Zero Community ha organizado para todos ustedes. El día de hoy vamos a una segunda charla que está sensacional. He de decir que estoy muy orgulloso y muy honrado de estar junto con presidentes o expresidentes de sustentabilidad para México, 5, que esa es una belleza que estemos todos juntos aquí, para tener una charla de la situación actual de la sostenibilidad en Latinoamérica. No nos vamos a quedar solo con México, sino vamos a dar una perspectiva desde tres grandes profesionales y tener el honor de tener a mi co-host Luis Alberto Vega. Me gustaría iniciar por pedirle a cada uno de ustedes, Josefo, Alicia, Ricardo, que nos pudieran dar una perspectiva desde su particular nicho donde se desenvuelven, de cómo ven la sustentabilidad. Recordemos que en medio ambiente sostenibilidad y sustentabilidad es un sinónimo para que no andemos perdiendo tiempo en esos detalles. ¿Cómo ven la sustentabilidad en América Latina? ¿Qué panoramas nos dan? Y me gustaría empezar con las damas. Alicia, si nos puedes comentar. Bueno, pues antes que nada, muchísimas gracias por estar aquí. La verdad es que, pues en estos últimos 15 años de trabajo me ha tocado estar por muchos países de América Latina, especialmente Perú, me ha tocado trabajar en Colombia y América Central. Y definitivamente creo que cómo ha evolucionado el mercado en América Latina, pues tiene que ver una historia muy parecida a lo que ha sucedido en México. Es decir, la sustentabilidad en todo LATAM ha avanzado a pesar de los gobiernos, sin incentivos de ningún tipo, y porque la gente verdaderamente está preocupada por qué va a pasar con su país. Muchas cosas muy sorprendentes para mí, o sea, Colombia, una cantidad de gente mega talentosa, comprometida, iniciativas, se organizaron muy bien. Perú ahí va, no sé, cuando yo empecé a trabajar en Perú hace como 10 años, definitivamente iban muy lento, ha metido un acelere impresionante. En Lima hay un chorro de incentivos, la banca está muy metida, pero yo creo que lo más importante es entender que todo esto se ha movido gracias a la acción ciudadana. O sea, en general en América Latina no somos tan políticos, pues porque de política y de religión no se habla en las familias, y es muy cultural eso en nosotros. Sin embargo, sí creo que la sustentabilidad es algo que es parte, ¿no? Ahora que estamos hablando de economía circular y todo eso, pues la gente de la TAM nos volteamos y nos reímos de, o sea, nosotros nos van a hablar de economía circular si las ventanas o sea, de mi tío las usó mi prima y, o sea, ¿sabes? Tenemos muy metida esta parte de la circularidad. Yo usaba la ropa de mis primas más grandes, o sea, es algo muy metido y yo creo que ahora como que estamos empezando a validar ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, bueno, yo quisiera dejarlo aquí para esta ronda de preguntas. O sea, en América Latina la gente lo está moviendo, todos los países han tenido esta agenda a pesar de los gobiernos y hay gobiernos que ya están incentivando y poniendo legislaciones, incluso también el nuestro, pero creo que es un movimiento que es bottom up, como dicen. Sensacional. Mi queridísimo Josefo, como segundo presidente de SUME y actualmente en la academia, ¿tú cómo ves la sustentabilidad en América Latina? Vaya, coincido por supuesto, con Alicia. Lo difícil será en que conociéndonos y trabajando como trabajamos nosotros estemos en desacuerdo uno con otros, pero yo añadiría también el avance formativo que ha habido en todos estos temas. Ni siquiera voy a hablar de educación, sino de este otro concepto que es formar. No, educar muchas veces se queda en capacitar. Formar es cómo se para alguien frente a la vida, cómo ve sus convicciones, hacia dónde transcurre su andar. Y en este sentido también ha habido muchos avances. Cada vez somos más conscientes, cada vez estamos más, incluso en el discurso cotidiano de todos estos temas, que en el fondo
pues es habernos dado cuenta que con nuestra forma de vida le habíamos puesto fecha de caducidad a la posibilidad de vida en el planeta y tratamos de evitar esto. Pero también hay que reconocer que cuando hablamos de un diagnóstico de una región, de un país, los que creemos en este vínculo que hay entre los entornos social con el natural, tal como se plantea por cantidad de pensadores en la carta Laudato Si, pues una cosa va de la mano de otra. Y hablar estrictamente de sustentabilidad, pues también implica hablar de cómo es la situación económica, política, decía Alicia, gracias o a pesar de los gobiernos, está todo vinculado. Entonces, este destino vinculado, pues tiene que ver también no solo con las muchas cosas en las que estamos avanzando, sino en muchas otras que son completamente insustentables. La violencia, la guerra, las migraciones. Hay que verlo de una manera integral, porque de otra manera estaríamos, pues, tal vez siendo ingenuos, ¿no? Entonces, en esta labor formativa, que no solo me refiero a la educación universitaria, que es mi nicho, sino como un proceso de vida, de estar educándonos, formando y reformándonos también. En mucho de esto de cómo estamos, pues es en un proceso de reformarnos hacia lo que estábamos haciendo. Y también yo con esto lo plantearía para continuar. Muchísimas gracias, Josefo, y definitivamente hay que hacer una reforma completa, porque como estábamos formados antes, ya vimos que no solucionamos nada, No. sino generamos problemas. Mi estimado Ricardo, presidente de Suma Entrante, ¿cómo ves tú, y desde el nicho que tienes de una compañía transnacional, encargada y dedicada también a la parte sustentable y tecnológica, cómo ves a Latinoamérica en la parte sustentable? Bueno, muchísimas gracias a la Network Community por la invitación y bueno, la verdad es que con unos panelistas de lujo, la verdad, muchísimas gracias Alicia, Josefo, por compartir. Comparto la visión, digo, ya va a ser difícil que no encontremos espacios en común. Siento que nuestra región también, pues si bien es cierto, ha venido avanzando a trompicones y como podemos, no sin necesariamente la estructura que países como Estados Unidos, regiones como la europea sí tienen, pues sí a través de la presión social, pero también de la academia, en donde también pues organizaciones como Sustentabilidad para México, el World Green Building Council y otras, pues han venido avanzando en la sensibilización de la importancia de tener un modo de vida mucho más sostenible hacia los largos plazos, tomando en cuenta que Latinoamérica es una de las regiones que más expuestas está a los efectos del cambio climático y en donde menos recursos hay para generar esa resiliencia que es necesaria, ¿no? Entonces, nosotros lo vemos también como un proceso que, pues, en el cual todos estamos aprendiendo, en donde, pues, de alguna manera el discurso y la visión que los hacedores de política pública tienen, pues bueno, sí parte de la buena intención, pero pues también de cierta medida de desconocimiento o en un proceso de aprendizaje, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, mucho de cuáles son esos grandes vectores que al final del día tenemos que impactar. Y bueno, pues se habla mucho, sí, de la transición energética, ¿no? Que una matriz más limpia, se habla también mucho de la electromovilidad, se habla mucho de la eficiencia en el uso del agua, pero hemos hablado muy poco sobre la eficiencia energética, ¿no? Y también hemos hablado muy poquito sobre cómo el espacio construido tiene un peso específico importante en esta agenda. Y creo que eso nuestros políticos todavía no lo tienen muy claro. Sí hay casos como el colombiano que ya mencionaba Alicia, lo que se está haciendo en Perú, también lo que está empezando a suceder en Chile, que pues nos hablan de que ya hay esa sensibilización. Recientemente también en México ya tuvimos un primer ejercicio, pues eso que a lo mejor no teníamos muy visualizado con la taxonomía verde, que nos está empezando ya a orientar a una agenda en donde pues tenemos la grande oportunidad de poder ahora sí empezar a incidir de manera importante en los procesos que se tienen que dar en el corto plazo, porque de repente
seguimos platicando mucho este tema, pero no hemos entrado en la acción. Y yo creo que el reto de nuestra región es empezar a accionar lo que es necesario que suceda para que podamos contener la temperatura como ya se tiene comprometido sobre 1.5 grados y que ello pues nos pueda ayudar a mitigar los efectos que pues todos hemos visto en nuestro país, pues eso, el último, el huracán Otis, pero no es el primero. Lo que sí vamos a ver es que esto se va a repetir mucho más frecuentemente de lo que vimos y de manera mucho más devastadora si no hacemos algo. Y yo también aquí lo dejaría como una primera aproximación. Muchísimas gracias, Ricardo. Creo que aquí hay dos aspectos fundamentales y quiero retomar de las palabras de los tres algunas cosas. Alicia fue muy puntual en este empuje que los países están haciendo para tomar acciones concretas. No hay país pequeño en América Latina, o sea, podemos hacer acciones en Costa Rica o inclusive en alguna isla en el Caribe, como la está haciendo Chile, como la está haciendo Brasil, etcétera. Y América Latina tiene una gran oportunidad de tomar decisiones correctas en muchas de las acciones que hagan. Pero la otra que decías, Josefo, la parte no solo de la academia, sino del conocimiento que se está generando en una generación, creo, lo pienso y a lo mejor comulgamos esta idea, más consciente hacia estos aspectos y cómo vamos a reaccionar a ellos. Inclusive los niños están funcionando diferente. Y tú tocaste el punto al que quería llegar yo al final cuando hablaste de la taxonomía. No es el único caso México el que lo está haciendo. Todos los países en América Latina están tomando reglas de operación claras para poder empezar a trabajar en este sentido. Desde la perspectiva de ustedes, y también agradezco la oportunidad, nunca habíamos tenido la oportunidad de estar reunidos todos los presidentes, nos faltan algunos, nos falta Carol Inberut, que esté con nosotros hoy, pero tener la oportunidad de platicar qué estamos haciendo desde nuestra trinchera, por qué estamos comprometidos con esto, y ahora lo quisiera escuchar de ustedes desde esta parte personal y de esta parte de compromiso y esta parte de cómo vamos a ayudarle a América Latina, porque hoy es el Día de Acción Climática, es día de actuar, ya no podemos seguir planeando. Entonces ahora cambio el orden y empiezo con Ricardo para que nos platique un poquito hacia dónde vamos, Ricardo, y qué tenemos que empezar a tomar acciones para que al final de nuestra charla, si estás de acuerdo, cerramos con una conclusión fuerte de acciones. Excelente. No, pues muchísimas gracias. Y comenzando quizá por lo que comentabas de cuál es el motivo por el que estamos luchando. Bueno, yo creo que parece un cliché, pero es muy cierto que es pues el poder dejar un mundo mejor para las futuras generaciones, ¿no? Yo soy papá de 2 hijos y no solamente eso, dentro de mi responsabilidad dentro de la empresa, aparte de tener bajo mi encargo pues la parte de la estrategia de sostenibilidad de Johnson Controls, tengo también un rol a nivel global dentro de la empresa que habla sobre la relación que tenemos con la comunidad. Y cada vez que yo me acerco a la comunidad, ahí es en donde yo veo que no solamente es que son mis hijos, es que son los hijos de mi vecino, es que son los hijos de las comunidades que están más expuestas. Y uno ve los efectos y de repente, pues eso sí, nos alarmamos en las noticias, pero al otro día se nos olvida que pues tenemos y no tomamos la decisión de las más asertivas para llevar un mundo o un modelo de vida, un modo de vida mucho más sostenible, ¿no? Creo que parte de lo que podemos hacer en lo individual, ¿no? Y cómo podemos tener esta conciencia de hacer un mejor uso de los recursos que tenemos, ¿no? Partamos pues con lo que es más inmediato y que pues bueno, al final explica la vida humana, que es el agua, ¿no? Entonces de repente, pues yo vengo de una ciudad de Monterrey en donde el agua, pues eso, se ha vuelto un tema crítico, pero necesitamos seguir fortaleciendo la cultura del ahorro y el uso eficiente de la misma, ¿no? Estamos notando también que en temas energéticos, pues bueno, también hay un estrés importante en materia energética, porque al final del día el desarrollo de la economía mundial también ha traído pues un fenómeno que se llama de electrificación de la economía. Estamos tratando de alejarnos al final del día de la energía fósil, bueno, para transitar las energías más limpias. Bueno, pues Latinoamérica tiene un pendiente para acelerar esa transición. Hay algunas matrices que son más limpias, ¿no? Pues puede ser que la brasileña, la colombiana, pero también son dependientes de lo hídrico.
que es un factor que al final del día también se correlaciona con esta agenda. Entonces, hay que ver cómo también seguimos avanzando en otras alternativas como la eólica, como la fotovoltaica, buscar la posibilidad de exponenciar el sector del hidrógeno verde, del hidrógeno azul, para que al final del día podamos empezar a encontrar estas soluciones. Pero no solo ello, tenemos que al final del día hacer más con menos, ¿no? Tenemos que apostarle a la tecnología, a las soluciones que ya están, porque al final del día la fruta que cuelga de más bajo que podemos tomar es lo que ya está disponible, ¿no? Ya tenemos soluciones en materia de aislamiento térmico, que bueno, pues eso podría darle una gran solución, aparte de la demanda energética que se tiene en el espacio construido. Por otro lado, también tenemos equipos que te permiten generar ese confort que se requiere también para al final del día tener pues un modo de vida también confortable, que tampoco te representen el consumo que se tiene hoy, y también el ir adquiriendo y digitalizando todos esos activos para que se comuniquen y tengan una respuesta y una conexión con la red que debiera ser más inteligente. Entonces, ese tipo de acciones de política pública son las que siento que tenemos que también apostar, a la par de lo que nosotros en casa podamos hacer, como pues instalar nuestras regaderas de alta eficiencia, donde bueno, pues haremos la separación de los residuos y demás acciones que creo que todos deberíamos de tener ya interiorizadas, y que pues esto no hubiera necesidad de educarlas, pero bueno, pues en ese proceso también acompañarnos de los hacedores de política pública para hacer una campaña que sensibilice a la población de la importancia de tener este tipo de acciones y conductas de vida que nos permita tener un modelo sostenible y sustentable hacia adelante. Con eso Muchas gracias, Ricardo. Muy interesante, porque es esta parte de la persona y la industria, ¿no? Entonces yo creo que Alicia nos va a hablar más de esta persona, de por qué ayudarle a las empresas a hacerlo, ¿no? Como consultora, es una visión totalmente diferente. Adelante, Alicia. Pues mira, la verdad es que yo quiero empezar diciendo que mi pasión, pues es un poco hacer una especie de revolución. Y sobre todo porque mi formación es muy de análisis crítico de la sociedad y de pensar en ganar, ganar y hacer negocios que sean prósperos para todos, pero que no tengan esta doble moral en el que ganas dinero pero pierdes biodiversidad, y que ganas empleos pero destruyes la selva, o ese tipo de cosas. O sea, en este análisis crítico y aproximación sistémica, que es mucho mi formación, sí creo que la sustentabilidad en México y en toda América Latina pues es un problema muy complejo y muy sistémico, que no se puede abordar nada más desde la parte tecnológica. Como decía Josefo, me encanta la parte social, esta transición en la que estamos metidos. Entonces, creo que necesitamos generar esto de ganar, ganar, evitar darle una falsa esperanza a los grandes contaminadores de que, con la inteligencia artificial y la tecnología vamos a salvar al mundo. No. Esto es un problema más complejo, necesitamos muchas más cosas, pero también necesitamos ayuda, ¿no? Entonces creo que por eso, pues, la consultoría es lo mío, pues porque son problemas muy complejos que hay que desmenuzar, y que no nada más es decirle a la gente, pues ya pones paneles fotovoltaicos y ya. No hiciste nada. No, espérate, necesitas cambiar tu manera de actuar, ¿no? Y necesitas apagar la luz, si no es que tienes automatización, pero necesitas pensar y repensar en cómo compras, cómo comes, cómo haces muchísimas cosas, pero necesitas entender el porqué de las cosas. Entonces, para mí, pues en esta cosa revolucionaria, en esta cosa de verdad de cuestionar que las cosas se pueden hacer mejor. O sea, no es pensar en que todo está mal y nos vamos a morir, sino cómo sí. Creo que es muy importante encontrar el cómo sí, y que hay muchas huellas del cómo sí, y bueno, me encanta leer, creo que todo el mundo tendríamos que estar leyendo qué es lo que está pasando, y los reportes científicos. No hay avance sin ciencia, pero también de cuestionamiento social, ¿no? Porque aunque te digan que pues dejar de comer carne es lo mejor para el medio ambiente, pues es que no es la carne, es cómo estamos produciendo la carne, ¿no? Necesitamos una ganadería regenerativa, necesitamos una agricultura regenerativa, porque si estás comiendo cosas llenas de fertilizantes tóxicos, pues tampoco es mejor para el medio ambiente, ¿no? Y tampoco es mejor para todo el mundo. Entonces,
sí creo que necesitamos regresar a este pensamiento sistémico, a este entender que sí, la tecnología es importante, pero no es lo único que nos va a salvar. En toda América Latina tenemos una biodiversidad impresionante y necesitamos repositorios de carbono o carbon sinks. Y eso solamente es protegiendo nuestro medio ambiente, protegiendo los manglares, las selvas, los océanos. O sea, y eso significa que para proteger los océanos necesitamos una economía circular, ¿no? Y necesitamos ver cómo está pues la resiliencia de nuestros edificios, ¿no? Todo lo que pasó y se destruyó en Otis se fue a la basura. Nada se pudo reciclar, ¿no? Por supuesto que leí esto que decía Saint-Gobain de que un día pudieron producir un vidrio sin nada de, o sea, todo 100% reciclado, pero solamente uno o 2 días porque no hay esta cantidad. O sea, necesitamos empezar a saber que tenemos que separar la basura y reciclar porque ya no hay lugar donde dejar la basura, ¿no? Entonces, no hay manera de cambiar si no cambiamos nosotros y pues es lo que decía Einstein de la definición de la locura, pero que también tenemos que aceptar que no sabemos cómo y necesitamos aprender cómo sí, pero también crear generaciones y unirnos todos los latinoamericanos, porque además hablamos el mismo idioma, tenemos las mismas religiones, muchísima formación y herencia juntos, para poder dar estos pasos desde un enfoque sistémico, social, ambiental, ético, en todo ese sentido. Y ahí hay un punto clave desde tu inicio de la intervención cuando dijiste la pasión, y yo creo que eso se da mucho en América Latina, en donde estas acciones vienen más por un compromiso personal, por una pasión, por un querer hacer las cosas, y tenemos grandes ejemplos en América Latina, y creo que Josefo nos va a complementar acá muy interesante desde su punto de vista, porque no solo es educar por educar, sino... Gracias. Ya Alicia nos dijo, sí, tengo que llevar el mensaje para que cambien y con Ricardo sabemos que hay que hacer un esfuerzo desde la parte privada y cómo cambiamos. Pero ¿por qué? ¿Por qué la gente tendría que tomar una conciencia o no tomar una conciencia? Sí, mira, yo estoy en el ambiente de la educación superior, pero con una visión de formar. Vamos a irnos al término formar en todo el sentido de lo que es una persona, un ser humano. Y podemos hablar de agua, podemos hablar de eficiencia energética, que de esto en la universidad hablamos mucho. Podemos hablar de toda la ciencia, que no hay que prescindir de ella, ni mucho menos, pero en el fondo, ¿por qué, me preguntas, ¿por qué formar? ¿Por qué tenemos que cobrar conciencia? Porque nos gusta la vida. No tenemos que, en el fondo somos defensores de la vida, somos creyentes en la vida, pero no en la vida sin atributos, no en cualquier forma de vivir, sino en una vida plena, que creo que en esto, pues prácticamente cualquier ser humano estaría de acuerdo. ¿Cómo debe ser la vida en este planeta? Tiene que ser una vida sostenible, es decir, sin fechas de caducidad, una vida no depredatoria, una vida de felicidad compartida, aunque suenan términos como hablar de felicidad o como hablar, o incluso en términos políticos de justicia y estos términos que pues muchas veces nos los secuestran con otros fines, pero que en el fondo es esto. ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué hemos dedicado nuestro tiempo a Sume? ¿Por qué Alicia en la consultoría? ¿Por qué en empresas que hablan de estos términos y no solo de ganancias económicas? ¿Por qué en formar personas? Porque creemos en la vida, porque nos gusta la vida y la queremos de cierta manera. No es sobrevivir, es vivir. Y hacia eso queremos caminar. Por eso hablamos de eficiencia energética, por eso hablamos de agua, por eso hablamos de violencia o no violencia, de justicia o no justicia. Y no lo quiero plantear como que somos unos idealistas que andamos viendo. Simplemente somos personas que estamos parados en este momento viendo esto.
viendo un futuro con vida. Y con una oportunidad de decir, además de aportar, de ayudar, de mover. Claro, bueno, la oportunidad, son muchas oportunidades con una visión integral, son muchas acciones como las que han mencionado aquí, no basta desde un ámbito, mientras más contagiemos con esta visión, con esta práctica, pues más esperanzas habrá. A mí el término de esperanza no me convence mucho, más bien fe, que la siento más proactiva. Tengo fe en lo que hago, en lo que están haciendo ustedes, en lo que pueden hacer los demás. O sea, la esperanza puede sonar a veces en estas cuestiones como pasiva. No, vamos a tener fe en que las acciones van a tener un resultado y vamos a comprometernos en ello. Definitivamente, y hablando de las juventudes que mencionabas y los compromisos, es que casualmente hay ahorita unas jóvenes que dicen, ¿ya para qué trabajo? ¿Ya para qué me empleo y hago una carrera? ¿Y para qué busco una jubilación? Si el mundo se va a acabar, me están diciendo todo el mundo que el mundo se va a acabar. Yo lo que les pediría es ahorita, cambiemos esa mentalidad y hagamos, ¿qué vamos a hacer para que no se acabe? Y vamos a hacer un supuesto y vamos a hacer que esto lo escuchen las actuales candidatas a la presidencia de México. Y les voy a pedir a cada uno de ustedes que le exijamos y le recomendemos, no le pidamos, sino le recomendemos qué necesita México. Sin importar lo que se haya hecho durante el actual gobierno, no tomemos en cuenta eso, sino qué necesita México hoy hacia adelante, a cualquiera de la que gane. No nos importa quién gane, sino qué le vamos a pedir y qué le solicitaríamos si la tuviéramos ahí sentada, que hiciera en su plan de gobierno para que México realmente empezara el camino de la descarbonización. Y ahora empiezo con Josefo para cambiar un poco el orden. Es toda una pregunta y más en este momento político Claro. del país. Y sí, yo creo que un gran problema que hemos tenido es que todo lo partidizamos. Exacto. O sea, vamos a trascender esta lógica de que también en mucho nos tiene secuestrados y secuestradas de los partidos políticos, los colores, ya no sé, ninguno traemos corbata. Cualquier corbata de cualquier color ya está secuestrada con una lógica política, ¿no? O partidista. No, yo creo que lo que tenemos que pedir es, vamos viéndonos como humanidad, vamos viéndonos con la generosidad del prójimo, vamos viéndonos más allá de mis propios intereses. Este espíritu de generosidad en donde vaya acompañado del mínimo de inteligencia. El mínimo de inteligencia es, si no sé de esto, acudo a quien sí sabe. Si no tengo claridad en esto, acudo a personas para ver si entre todos lo podemos hacer. Porque a quien pongamos en la presidencia, a quien cualquiera de nosotros que dijeran, bueno, va a ser presidente por convencida que estemos, tampoco es una tarea fácil ni la que esté en el marco de todo lo que podemos hacer en forma individual. Creo que esto es apelar a un colectivo, que en este caso que planteas se llama México, mexicanas, mexicanos, de personas por encima de toda esta lógica de, pues incluso de política, aunque la política es mucho más que elecciones y todas estas cuestiones. Y es apelar a la generosidad y a la, aunque es otra palabra que luego en algún momento políticamente nos la han secuestrado, solidaridad y empatía con el que está al lado. Totalmente, y ciertamente, más allá de partidos políticos aquí, ¿no? Nuestra intención no es hablar de ideologías políticas, ni mucho menos, sino
de qué políticas públicas necesitamos como país. Porque mucho de lo que hablaban en el panel anterior era eso. Necesitamos dar competitividad y dar reglas claras. Alicia, ¿tú qué nos opinas? No, yo sí, mi marido dice que qué bueno que no me meto en la política porque tengo muchísimas ideas, ¿no? O sea, Venga. yo sí quiero que quien gane la presidencia esté súper consciente que estamos en medio de una crisis climática sin Terrible. precedentes y que su sexenio va a ser uno de los más definitorios, o sea, de qué es lo que va a pasar con el país y la contribución de México al mundo. O sea, ya, o sea, ya es el sexenio, o sea, tienen que tener claro que este es el sexenio de la acción climática. O sea, más crisis en el mundo no hemos tenido como hoy. Entonces, o sea, ya, por favor, o sea, tienen que liberar la producción de las renovables en México. Es ridículo. Tenemos miles de empresas con el cheque puesto para hacer net zero mañana y que no pueden por la falta de regulación en este país que tiene una de las mejores radiaciones solares del mundo. O sea, es ridículo que México no tenga miles de proyectos ya que son net zero y es nada más por un tema político. Y ya sabemos que no tienen dinero para invertir en la red, que dejen al sector privado invertir en lo que ellos no pueden, que dejen estas asociaciones público-privadas, que pongan reglas claras. Ya no voy a decir que saquen a los militares, pero eso quisiera decir. ¿No? O sea, que dejen al gobierno estructurar lo que tiene que estructurar, porque es un papel muy importante, pero que dejen el sector privado, y esto lo diría para toda América Latina. O sea, Claro. toda América Latina tenemos el mismo problema de un gobierno que no sabe ni para dónde, con una iniciativa privada que la verdad somos unos guerreros maravillosos que a pesar de lo que tenemos, siempre salimos adelante y tenemos países rentables. O sea, eso es impresionante. Pero ya tenemos que parar la producción de combustibles fósiles y hacer una transición rapidísima a todo esto de la electrificación. O sea, sí necesitamos que quien gane entienda que la transición, o sea, hay que acelerar tremendamente la educación para toda la gente que cambie de una profesión. Mis tíos eran petroleros y por supuesto mis sobrinos no van a ser petroleros, ¿me entiendes? Entonces, pues esta transición en educación, en justicia social. Ahora, ¿quién está cuidando nuestros bosques, nuestros manglares, nuestros mares? Siguen siendo las comunidades más vulnerables. Necesitamos empoderarlos, necesitamos agradecerles, necesitamos hacer de verdad un acto de contrición en todo lo que hemos hecho de explotación, de todo lo que hay en recursos naturales de este país y enriquecer y regenerar nuestros bosques, nuestros manglares, o sea, y hacer de verdad una cosa de pagos de servicios ambientales muchísimo más fuerte. Se empezó en algunos sexenios atrás. Verdaderamente necesitamos mucho más esta concientización de la importancia de la naturaleza, de la biodiversidad, de todas estas cosas. O sea, sí, yo necesito legislación energética, protección a la biodiversidad, reforzamiento de biodiversidad, una transición mucho más limpia y un entendimiento de que estamos en una crisis climática y que necesitamos actuar para proteger a todos, ¿no? Mis amigos colombianos me decían que a los mexicanos nos va bien a pesar, o sea, aunque no queramos, a pesar de nuestros gobiernos y aunque no queramos. Y sí, yo creo que estos años le va a ir muy bien a México, pero justamente por eso necesitamos poner el ejemplo de que nos vaya bien significa que le va bien a la naturaleza, al medio ambiente y al mundo en general. Entonces siento que tenemos una responsabilidad muy grande y pues sí, aunque vamos a salir a pesar de nuestros gobiernos, nos ayudaría muchísimo que nos cambiaran esas reglas del juego. Josefo. Y aquí estoy completamente de acuerdo, pero las cosas están de tal tamaño que no podemos apostar a que sea gracias a quienes lleguen a las autoridades, al Exacto. gobierno, a la presidencia, Definitivo. sino ojalá y sea gracias a, pero va a ser a pesar de, Exacto. en todo caso, porque lo que tenemos que entender, lo que tenemos que hacerle entender a las y los a pesar de. candidatos, a todo es Lo vamos a hacer a pesar de. que ya no es tiempo de jugar a ser Hamlet. No, No, ya no. Sustentabilidad, no sustentabilidad, No. eficiencia energética o no. No, ahora las preguntas son diferentes. Es cómo
Como sí. cómo sí hacerlo, porque urge hacerlo. Urge. Totalmente Entonces, de acuerdo. Y lo decía También Alicia, no, el no cómo. pongamos toda nuestra esperanza, No, no, sea no. quien sea, No. en quienes lleguen a gobernarnos. Más bien, pongamos nuestra esperanza en un poco lo que le comentaban los colombianos a Alicia, en que entre todas y todos nosotros, gracias a los gobiernos que nos toquen o a pesar de ellos, vamos a salir adelante, porque hay mucho en juego. Sí, y por eso fuimos los 40 locos que fuimos cómplices en firmar un SUME, porque es a pesar de, lo vamos a hacer y es el como sí. Tú, Ricardo, si los tuvieras ahí, a las dos candidatas, desde tu punto de vista, ¿qué necesita México para ya iniciar esa No, transición? y la verdad es que comparto realmente las visiones que han compartido mis colegas panelistas. Y yo te diría, a ver, en primer lugar, que efectivamente no podemos esperarnos a ver quién llega y cómo llega. Tenemos que acelerar el Bien. proceso, pero también activar la política pública, ¿no? Tomar riesgos, porque también los políticos toman el riesgo sobre la base del voto, ¿no? Y sobre lo que pueda derivarse en un beneficio en términos de mi carrera política. Y yo creo que aquí tenemos que tomar el riesgo de apostarle a nuestro planeta, ¿no? Se ha hablado mucho de la transición justa y Latinoamérica se ha escudado mucho en el tema de la transición justa. Si bien es cierto, no somos los mayores contribuyentes a todo este desastre porque de aquí no se emitieron muchas de las Claro, emisiones, no somos el pero norte sí, global. sí estamos muy expuestos. Pero lo que sí tenemos que hacer es que si no avanzamos todos a mitigar esto de manera dinámica, de manera acelerada, a nosotros sí nos va a impactar más que a otros. Entonces yo sí creo que aquí tenemos que quitarnos esta excusa que tenemos en Latinoamérica. Hay algunos gobiernos donde ya lo hicieron, o sea, Uruguay es un claro ejemplo donde la matriz energética es neto cero. Costa Ellos Rica. el día de hoy tienen una red energética neto cero. Habrá quien diga, es que sí es un país pequeño, son 2 millones. Ellos ya la tienen, el Lo modelo hicieron. está comprobado. El modelo está comprobado y no solamente tiene que ver con el efecto en términos de la reducción de las emisiones, sino también en el beneficio que les ha generado por los ahorros que han tenido en términos de la energía, de lo que les cuesta generar energía. Ellos han podido destinar esos recursos para otros programas que también son igualmente importantes para la viabilidad de un gobierno. ¿Qué le diría a cualquiera de las dos candidatas? Pues bueno, que necesitamos acelerar el tema de la ruta de descarbonización de México. Ya hay países que la tienen, entonces tenemos que apostarle y en eso nosotros Sí. en SUME estamos trabajando fuertemente para aterrizar una propuesta a las posibles candidatas, bueno, o posible presidenta de este país. También necesitamos que profundicen la taxonomía verde, que lleguemos a un diagnóstico de actividades económicas adicionales que se tengan que incorporar ahí. Exactamente, que también incluyamos en las que ya están disponibles en la taxonomía, pues el catálogo también de materiales, de tecnologías que califican como sostenibles para darle visibilidad y transparencia a estos procesos, que también trabajemos mucho con el sector financiero a todo nivel y con el sector asegurador, porque ellos también están muy involucrados en esto. Entonces, yo diría, hey, necesitamos, pues eso, avanzar también en estándares de eficiencia, porque al final del día, si tú no pones la meta claramente, la condición y cuáles son las implicaciones de cumplir y no cumplir con esa condición, pues bueno, simplemente las cosas no pasan. Entonces necesitamos entrar en el momento en donde esto ya no es un tema voluntario, sino que es un tema mandatorio y que implica una urgencia importante, ¿no? Y en eso creo que todos necesitamos colaborar, necesitamos sumarnos, todos los que estamos en esta cadena que se correlaciona a la sustentabilidad del espacio, no solamente construido, porque hay otros conceptos que se vinculan, ¿no? Correcto. Pero que podamos hacer una propuesta que sea extensiva y que el gobierno la arrope, la adopte y la implemente de manera agresiva, porque pues parece que el 2040 está muy lejos, pero lo que necesitamos hacer de aquí al 2040 es mucho y hoy no hemos hecho gran cosa en esta región. Yo creo que aquí hay muchísimas más cuestiones que tenemos que hablar. Desafortunadamente el tiempo no nos va a dar para hablar todo lo que quisiéramos.
Y hoy es un día de acción. O sea, es el hecho de que Net Zero Community nos convocó para que hiciéramos este día de acción climática y tomáramos decisiones. Yo quisiera pedirles, a manera un poco de conclusión, de cierre, que empecemos pero con esta oportunidad de que se interrumpan y le digas que no, que sí, como quieran, pero ¿cómo en el marco de una reunión como la COP28, donde están reunidos los países, nuestros países de América Latina están presentes como pudieron estar presentes? Quiero hablar aquí. Eso, como pudieron. Como pudieron, porque quiero hablar que México no tuvo una gran presencia quizá en la COP este año, pero vimos gente de Brasil, estamos viendo gente de Colombia, hemos visto gente de Chile inclusive, y nosotros no estamos, y hablo por América Latina. Realmente América Latina está haciendo un papel importante en esto, y ahí es donde me gustaría cerrar con ustedes. ¿Qué necesitamos para que América Latina cambie en los próximos años? Porque ya no hay tiempo, hay que actuar. Ricardo. Mira, y quiero arrancar con estas cifras que nos anunció el panel de Naciones Unidas sobre el cambio climático, diciendo que necesitamos duplicar la inversión en energías renovables. Sí. Triplicar. Necesitamos duplicar la eficiencia energética de las economías mundiales. Duplicar, es 2x lo que se está haciendo. Aquí no está haciendo gran cosa, pero necesitamos duplicarlo en lo general. Entonces, yo te diría, ¿qué es lo que necesitamos hacer y cómo, pues eso, Latinoamérica tiene que estar presente? Pues justamente quitándonos lo que ya les había comentado, la excusa de que esto es un tema de los países desarrollados. Esto es un tema de todos. Este es un tema que nos atañe a todos y los que más expuestos estamos, junto quizá con los africanos, somos los latinoamericanos. Ya lo hemos visto en México, pero no solo en México, se lo hemos visto en Haití en ocasiones anteriores, lo hemos visto en muchos países donde los efectos ya están palpables, donde el 70% de este país vive con estrés hídrico, 70%, o sea, pues bueno, no estamos tomando las acciones que son necesarias para mejorar la tasa de captación de agua, de reutilización de agua. Bueno, estos son los temas que realmente tenemos que apropiarnos y de verdad empezar a exigir, porque a mí me gustó mucho, Darío, cuando dijiste, bueno, sí es una recomendación, pero también es una exigencia, tenemos que elevar la voz y decir esto ya más allá de que yo te recomiendo, pues te tengo que exigir, porque al final del día, no olvidemos que todos los políticos de los países dependen de que nosotros votemos por ellos. Ese poder está también en nosotros, en decir, tú no me estás cumpliendo, tú te vas. Esto lo estamos viendo también en algunos países, ¿no? O sea, y bueno, pues que hay un hartazgo de la sociedad. Creo que hay una alerta también para los políticos en donde tienen que empezar a voltear a ver a la sociedad y cuáles son las exigencias de la sociedad para que al final del día ellos ahora sí nos respondan como estamos buscándolo. Y que no hablemos del a pesar de ellos, sino junto con ellos estamos empujando esta agenda y demostrando que en Latinoamérica, porque pues en Latinoamérica hemos sido punta de lanza en muchos temas, ¿por qué no hacer también de Latinoamérica la punta de lanza de la implementación, de la descarbonización de las economías a nivel global? Yo ahí voy a meter mi cuchara. Claro, porque, claro. O sea, llevo muchos años trabajando con portafolios muy grandes y súper frustrada porque nomás hacen todo el mundo estos pledges o compromisos de que ahora sí voy a reducir mis emisiones y quién sabe qué. Y la verdad es que tú ves la matriz energética, todo el mundo hoy sigue yendo para arriba, ¿no? Entonces, de verdad, muy frustrada, una noche me desperté y dije, es que claro, necesitamos trabajar con el 20%, que seguro es el que genera el 80% de las emisiones. Y cuando hablamos de que en México o en América Latina no se hace mucho, pues es que la verdad hay un grupo específico con el que tenemos que trabajar y que si a ese grupo le bajamos el 10% de sus emisiones, vamos a bajar el 50% de las emisiones de todos los países. O sea, es súper claro quiénes son los grandes emisores de todos los países y cuáles son las industrias que son las grandes emisoras. Y es como cuando yo llego a hacer una auditoría energética
Y la gente me dice, no, ya cambié todos mis focos LEDs. Pues sí, pero de tu matriz energética eso solo es el 10%. Tienes que irte al aire acondicionado, maestro. Y eso es, si tú mejoras tu aire acondicionado, que es el 70% de tu matriz, entonces vas a bajar muchísimo. Entonces, creo que la aproximación de estar tirando nuestra energía por todos lados, pues es muy desgastante y mucha gente que se dedica al medio ambiente y a la sustentabilidad está cansada porque estamos tirando nuestra energía por todos lados. Entonces, en todos estos portafolios, una de nuestras estrategias, y de verdad se las estoy compartiendo a todos, es que vamos a hacer un grupo con los grandes contaminadores, no contaminadores, con los grandes emisores, ¿no? Y vamos a hacer como pensando que son el aire acondicionado en la Ciudad de México, ¿no? Porque es lo más fuerte de la matriz energética. Entonces, necesitamos de verdad ser muy estratégicos en dónde, en medio de la crisis, en lugar de ponernos locos y decirle a todo el mundo que sí, que cambie su vida y que haga esto, necesitamos ver dónde tenemos que meter la energía, ¿no? Entonces, por ejemplo, a mí me gusta muchísimo, yo siempre me quejo de los arquitectos y de que hacen sus monumentos al concreto, pero me dio mucho gusto ver lo que estaba haciendo Comex con Ventura, su nuevo concreto, con unas emisiones súper bajas y decir, órale, sí se puede desde el punto de vista financiero, ¿no? Entonces, esos que son el concreto y el metal en la construcción, que son de los grandes contaminadores, las fábricas, ¿no? Ahora con el nearshoring en México tenemos dos opciones. O el nearshoring es sustentable o nos vamos a acabar el país. Y nos lo vamos a acabar en 5 minutos y nuestra matriz no va a bajar. Vamos a traer carbón de China. Exacto, lo que va a pasar es que nos estamos trayendo el carbón de China a México y es un riesgo gigantesco. Entonces, o sea, sí, en este llamado a la acción de Día de Acción Climática, creo que nos tenemos que enfocar con la gente y las empresas y las industrias que son los grandes contaminadores a hacer una estrategia, hacer grupos de trabajo justamente con ellos y decirles cómo sí, a lo mejor mi mamá hizo el cambio a dólares preferenciales en los 80s y todo, y eran los que estaban en peores crisis. Bueno, pues estos que están en peores crisis, a lo mejor les damos chance para que pongan más fotovoltaicos o, ¿sabes? Hay que tomar acción y no por todos lados, porque no tenemos ni tiempo, ni energía, ni nada. O sea, esta ley de Pareto es súper importante para de verdad empezar a moverlo. Véanlo en sus oficinas, en sus empresas. ¿Qué es lo que más está generando emisiones? Dejen de hacer greenwash y pensar que solo es la electricidad, el automóvil, cómo comen, ¿no? Sus residuos. No es solo electricidad, las emisiones no solo son nuestra producción eléctrica, es cómo nos transportamos, cómo comemos y cómo generamos residuos. Entonces, veamos cuáles son los más grandes y tomemos acciones muy claras en ese 20% que nos va a impactar en el 80%. Padrísimo. Josefo. Sí, lo entiendo como estrategia y como urgencia, tal vez sea lo que da el primer impulso, pero también hay un riesgo en ello, o sea, no solo es, porque a veces estamos viendo a las empresas, cualquier empresa o algo, como entes extraños, en el fondo son grupos de personas. Estamos hablando de personas que se agrupan con un objetivo común. Eso es una empresa, sea cual sea, la tuya, Saint-Gobain. Y como estrategia, sí, pues vamos primero a lo más emisor, a lo más depredador incluso. Pero en el fondo la solución de largo plazo es esta voluntad de que como personas todos nos paremos con una visión diferente a la que aparentemente estamos puestos hoy. Con una visión de mayor largo plazo, de mayor generosidad, de mayor amor a la vida. Sí suena como respuesta de concurso de belleza, ¿no? La paz del mundo y los niños, no. No, en plan muy concreto. Y sí, como estrategia, lo que tú dices, está muy claro cuáles son los sectores por los que hay que empezar de una manera, tal vez, hasta usaría el término, más imperante o más agresiva. Pero son personas también.
Sí, Hay Josefo, personas en estas organizadas con objetivos y lo que tenemos que hacer en paralelo o paralelo. con una visión, como estrategia te digo, sí, pero con una visión de largo plazo está en cambiar la forma en que el ser humano se para en este planeta. No, y estoy de acuerdo contigo, pero de pronto ahora que el sector financiero y la sustentabilidad y los contadores se están volviendo ambientalistas y los ambientalistas contadores, yo de pronto llego a estos fondos de inversión y lo mínimo, 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 y nada más lo que me pide para sacar el crédito verde y lo mínimo, mínimo, o sea, y la legislación va más rápido que todos y la crisis climática va más rápido que todos. Entonces, no es suficiente, o sea, necesitamos sí tomar acciones y, como tú dices, en este enfoque sistémico, trabajar con la gente para decirle, lo mínimo ya no nos alcanza. Exacto. Oye, y nada más Ese una es el cosa punto. sobre esto último que comentaste. Para todos aquellos que son financieros que nos están escuchando, también este tema es bien importante porque ya lo decías, bueno, los financieros ahora se están volviendo especialistas en sostenibilidad y al revés. Yo les diría que también hay que dejar de ver esto solamente desde la perspectiva del CAPEX. Ay, totalmente. Porque les vamos, y esto se los dice también alguien que pues, ha estudiado este tema desde el frente económico, también hay un beneficio desde el OPEX, porque al final del día todo el ahorro que van a ver, porque véanlo si ustedes quieren, fuera del ámbito de la sostenibilidad, esto también tiene un sentido económico. Hay un ahorro muy importante que se viene por todo aquello que dejas de consumir para mantener tu operación. Entonces, ahí está ese beneficio. Y yo creo que y las empresas cada vez más se empiezan a dar cuenta que sí hay un beneficio y un retorno económico también. Ya está claramente medido, es 1.2 veces cada dólar que tú le metes, si no es que más, No, dependiendo ¿verdad? la eficiencia hasta donde tú la lleves. Pero eso te hace el caso de negocio con tu consejo de administración para decirles, yo le voy a meter $1, pero me va a regresar cuando menos 1.2, lo podemos llevar hasta 1.7, 2.5, dependiendo hasta el extremo que llevemos la eficiencia. Pero yo creo que es algo que se tienen que llevar y también empezarlo a interiorizar y a empezar a trabajarlo también desde esa óptica. Y con eso Bueno, Padrísimo. pero nada más, ya que todos somos miembros bien activos y bien comprometidos con SUME, desde muy al principio, finalmente, ¿cuál establecimos como la misión de SUME? Hacer rentable la sustentabilidad. Y se está acercando, Y cada vez ya lo vamos. vamos logrando se está más. acercando. O sea, y no cara. No era negocio, y es el mejor negocio que puedes hacer. esa es la misión Porque de esta estamos asociación. ganando vida, Claro, que ese es el tema más importante. y no es más caro. No, y No es más caro en ninguna Y óptica. lo estamos haciendo por nuestros hijos Y por todos, ¿no? y por todos. Pues se nos va acabando el tiempo. Ha sido una verdadera gozada, como dice Luis Alberto, platicar con tantas personas, con amigos entrañables, comprometidos con la sustentabilidad, con los que hemos hecho muchas locuras. Solo me resta agradecerles y decirles, vamos a seguir haciendo locuras. Tenemos que seguir haciendo locuras y cambiar este planeta para garantizar que haya un mundo para nuestras futuras generaciones. Y yo quiero también, sumándome al agradecimiento de Darío, pedirles que sigamos con esta pasión que menciona Alicia, este entusiasmo que conozco en mi querido Josefo de siempre, con Ricardo, que pues ahora es nuestro presidente en SUME, lo vamos a ver echando toda la carne al asador y tiene a todos los expresidentes atrás para empujarlo, sostenerlo y darle. Y quiero agradecer también a Net Zero Community por esta iniciativa. Claro. Quiero agradecer a nuestros patrocinadores por haber tomado la bandera de hacer las cosas. Tenemos que seguir impulsando, tenemos que seguir apoyando acciones. Quiero agradecerle a la Torre Diana por la oportunidad de tener este estudio de televisión montado aquí en el piso 30 de Torre Diana, que además tenemos una vista magnífica de la Ciudad de México. Envidia para nuestros amigos de América Latina, que esperamos vengan a conocerla muy pronto. Pero muchas gracias. Tenemos que seguir, tenemos que ganar vida, tenemos que ganar oportunidades y tenemos cómo hacerlo. Muchas gracias. Muchas José. gracias a y muy buen día. todos. Un Muchísimas placer. gracias a todos. Muchas gracias. Hasta luego.